revisando eso, vamos a ver, a concluir el tema de los filósofos presocráticos, cosmólogos o físicos. Bien, estuvimos analizando este tema. Filósofos presocráticos, como les digo, cosmólogos. Vamos a utilizar el término cosmólogos para ver si estábamos atentos de la terminología cosmólogo. ¿Sí? ¿Qué entendíamos por cosmología? Veamos si estamos pendientes de los conceptos. De ahí de... Ya, mundo ordenado. Entonces, ¿qué buscaban los primeros filósofos? ¿Qué buscaban? El principio de todo, el arjé de todo. Ya, perfecto. El arjé o principio de todo. ¿Sí? Arjé en griego es principio. Por favor, jóvenes, vayan anotando. Los que no tengan, anoten. No les veo que algunos están anotando. Bien. Y vimos que el arjé o principio está determinado dependiendo del criterio de cada uno de los filósofos. Vimos primeramente a qué filósofo. Tales de Mileto. Tales de Mileto. Muy bien. ¿Qué decía Tales? Que el principio del arjé era el agua. Era el agua. Muy bien, ya, perfecto. Después, Anaximandro. primero vamos con Anaximandro, ¿ya? Anaximandro también de Mileto. ¿Qué decía que era el origen? El apeirón, que era algo indeterminado. Ya, el apeirón o aquello indeterminado que lo relacionaba con el infinito. Y Anaxímenes. ¿Qué decía Anaxímenes? Ya, que era el aire. ¿Y por qué era importante considerar el aire? Porque el aire sintetizaba de cierta forma estos dos elementos. Hasta ahí me parece que está claro. Porque es importante estudiar esto porque son los primeros que se dan cuenta de que la filosofía puede ser un estudio racional de la realidad que no se base en los mitos. Bien, hasta ahí creo que no hay dudas. Continuamos entonces con los siguientes filósofos presocráticos o filósofos de la cosmología que han venido analizando los criterios del origen, el principio de lo que es propiamente la filosofía. ¿Qué más vimos en el video? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tomó nota de otro filósofo? ¿Alguien se acuerda? Además de Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Heráclito de Éfeso. Ya, Heráclito de Éfeso. Ya va cambiando el lugar de donde van siendo los filósofos. Primeramente, no se olviden que Mileto era una ciudad griega ubicada a la costa. Yo les mostré el mapa, ya lo vamos a volver a presentar, de lo que actualmente es Turquía. Otro filósofo, Heráclito. ¿Qué decía Heráclito? Que el arjé era el fuego. Ya que el arjé, no se olviden que estamos trabajando con el arjé. Heráclito del 540 aproximadamente hasta el 480 antes de Cristo. Decía y hablaba que el fuego es el origen de todo. Ahora, ¿cuál era el problema con Heráclito? ¿Qué decía el video sobre Heráclito? ¿Alguien recuerda? Algo decía el video sobre Heráclito. ¿No? Era muy... Que el mundo es un constante movimiento, dijo eso. Ya vamos a esa consideración del movimiento. Ya vamos, porque el fuego es criterio de movimiento. Pero antes de eso, el video decía que este es un criterio o un concepto complejo, que no es tan sencillo de comprender y que muchos filósofos expertos no llegan todavía a una definición de qué realmente es lo que está diciendo Heráclito sobre el fuego. Aún así, para Heráclito, el fuego se enciende y se apaga según una misma medida.
el fuego mismo es el principio del universo porque está ahí en constante movimiento, es el movimiento, pero también es el inicio y el fin. Bien, y nos da un criterio. Nos dice Heráclito que no podemos, una misma persona, no puede bañarse, no podemos bañarnos 2 veces en un mismo río. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Heráclito con esto? No podemos bañarnos 2 veces en un mismo río. ¿A alguien le parece que es absurdo lo que está diciendo Heráclito? ¿Qué creemos? Sí, porque el agua está en constante movimiento, entonces no vamos a bañarnos con la misma agua. Ya, digamos, no es la misma agua, pero si yo, suponiendo que pudiera bañarme en el Machángara, que es lo más cercano y consciente para nosotros, suponiendo, ¿no sigue siendo el Machángara cuando me meto la segunda vez? Sí. Entonces, realmente es lo que dice Heráclito. ¿Qué quiere decir Heráclito con esto? No puedo bañarme en el mismo río 2 veces. Una de las consideraciones es que, claro, el agua fluye, pero Heráclito dice que no es solo el río el que cambia, sino también la persona que se sumerge en el río. ¿Eso es posible? Según Heráclito, no es solo el río, porque con el río es sencillo. El agua fluye y el agua va cambiando, evidentemente. Si me meto una segunda vez, no será la misma corriente que en la que entré la primera vez. Pero para Heráclito no es solo el agua la que cambia, sino la persona. Y ahí, ¿cómo entenderíamos eso? ¿O no es posible? ¿O no les queda claro esta perspectiva? Sé que es complejo. Lo que está diciendo Heráclito no es tan sencillo de entender, pero esta frase por lo menos nos da una luz de lo que Heráclito quería decir. ¿Alguien más? Con el río ya nos queda claro, el agua se mueve, pero ¿por qué también la persona cambia? Porque va pasando el tiempo y va, o sea, cambiando lo mismo. Bueno, porque pasa el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué la persona también es diferente? El momento que entra una segunda vez. ¿Qué será? ¿Qué querrá decir Heráclito realmente con esto? No hay 2 oportunidades. Bueno, eso ya una explicación no está mal en el sentido de una interpretación de lo que está diciendo Heráclito. No está mal la interpretación. Por ejemplo, el momento que ustedes llegan a una clase virtual, tienen una expectativa de la clase. El momento que van pasando por la clase, van aprendiendo ciertas cosas o tal vez no, pero el momento que llegan a la segunda clase de la misma materia, con el mismo profesor, a la misma hora, ustedes tienen un aprendizaje diferente de la misma cosa. Por ejemplo, nosotros hacemos cada clase un resumen de lo que hemos estado viendo. Pero cuando hacemos el resumen, ustedes no se acercan de la misma forma al conocimiento que la primera vez que aprendieron. Si yo hablo de Tales, ustedes ya dicen, Tales dijo el agua. La primera vez no sabíamos quién era Tales, ¿sí? Es decir, que mi percepción de la realidad cambia. Así como también yo, por ejemplo, el momento que voy ascendiendo en años, voy cambiando mi fisonomía, voy cambiando mi criterio, voy cambiando la forma de entender el mundo. De ahí que diga Heráclito que más allá que el fuego es el principio físico, el principio como tal es el devenir. ¿Qué significa devenir? El cambio constante que tiene
las cosas, que van como subiendo, cambiando todo el tiempo y devienen en algo más. Se genera algo más. Por eso es complejo Heráclito. Y para Heráclito principalmente, como ustedes dijeron anteriormente, todo fluye. Nada permanece. Nada es estático. De ahí la consideración del río. Así como yo entro y salgo del río, no soy el mismo, el río también fluye y cambia. Y para Heráclito, todo esto fluye. Por eso es que dicen también, como la consideración del fuego, como la consideración del devenir se une. Nos parece complejo en la consideración propia del sentido de Heráclito. ¿Con qué nos vamos a quedar? Que para Heráclito, el origen es el fuego, principio, fin, y que todo deviene, todo fluye, todo tiene un constante movimiento, nada permanece, todo está cambiando, así como nosotros nacemos, crecemos, morimos, los animales, las plantas también, la realidad también tiene un principio, tiene un fin. Bien, además de Heráclito, ¿qué otro filósofo vimos o vieron en el video? ¿Quién se contrapuso a Heráclito? ¿Alguien recuerda al filósofo que se contrapuso a Heráclito? No hay problema, no se preocupen. Parménides. ¿Qué decía Parménides? ¿Qué decía el filósofo Parménides? Del 515 aproximadamente hasta el 450 antes de Cristo. ¿Qué decía Parménides? ¿Cuál era el principio o el origen para Parménides? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, no hay problema. Vamos, para Parménides, el principio de todo, y es un concepto que ya sobrepasa estas consideraciones. Para Parménides, el principio es el ser, que se contrapone al no ser. Al contrario de Heráclito, Parménides afirma que el universo no se transforma. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Parménides demuestra que algo así puede ser contradictorio. Se considera a Parménides el padre del racionalismo. Aquí comienza el racionalismo. Y acuérdense, algo estuvimos hablando en la clase anterior de investigación sobre el racionalismo, lo nombramos. Y el padre del racionalismo es Parménides. ¿Por qué razón? ¿Por qué sentido? Principalmente porque interpreta que el ser y el no ser es un punto de vista de la razón, que no tiene que ver con algo concreto, que no es la perspectiva de lo que muestran los sentidos, sino que está aquí en la mente. Yo observo, por ejemplo, que ustedes crecen, que las plantas crecen, pero por una percepción de la mente. No es que realmente estén mutando, son las mismas. ¿Qué decíamos anteriormente? Si yo me meto, por ejemplo, al río Machanga, ¿sigue siendo o no el río Machanga? ¿Sigo siendo yo, Carlos, o no sigo siendo yo? Sí, y Parménides se da cuenta que esos objetos no han mutado, no han cambiado en nada. Siguen siendo los mismos, solo que pasan de estar ahí a no estar ahí. Por ejemplo, yo nací en un tiempo y en un tiempo voy a morir. Nazco y muero. Para Heráclito, este paso es un constante cambio, ¿sí? Voy cambiando. Pero para Parménides no, simplemente estoy aquí y aquí también soy yo, también soy yo, también soy yo, y llega un momento en que dejo de ser, de existir. Solo hay un paso entre el ser y no ser. No hay ningún cambio, no hay ninguna mutación. Yo sigo siendo el mismo. Y el momento que comienza a perecer el cuerpo, nuevamente la materia se va transformando y vuelve a nacer. ¿Sí? Entonces, Parménides prácticamente habla de un paso.
del ser al no ser. No es algo así como yo les ponía. Para Heráclito es el devenir. Voy escalando, subiendo, mutando, cambiando. ¿Cómo sería para Parménides? Comienza aquí y regresa. ¿Sí? Un retorno a lo mismo. Un retorno a ser lo que será anteriormente. ¿Preguntas sobre Parménides o Heráclito? Bien. Esta línea de Parménides, este estudio, ya se especializa y posteriormente se llamará ontología. ¿Qué es logos? Estudio del ser. ¿Qué es el ser? ¿Cómo podrían ustedes definir ser? ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Qué es el ser? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el ser? Lo que está vivo. Lo que está vivo. ¿Y esto no tiene ser? No existe. El ser es algo que está ahí. El ser es algo que está ahí. ¿Dónde? ¿Afuera? ¿Aquí? ¿En la clase? ¿Dentro del marcador? ¿En la pizarra? ¿Dónde? Todo el espacio. Todo el espacio. Ya, bueno. La definición de ser, todo lo que es. ¿Qué significa? Todo lo que existe. Todo lo que existe tiene ser, porque si tiene ser, por lo tanto, existe. Los objetos tienen esa consideración porque existen, están en esa categoría. Son cosas, no se mueven, no tienen movimiento, y después la filosofía a partir de Parménides con la ontología irá delimitando qué es el ser, qué son los entes, qué sé yo, una cantidad de elementos para delimitar el mundo. Pero parte de la consideración de que todo lo que existe. Y hay un paso, un momento, cuando las cosas no existen y vuelven a existir. Ese es el paso principal para Parménides del origen de todo. El origen de todo se da cuando las cosas son y no son. Y comienza a darse ese paso entre ser y no ser y no ser, existir y no existir. ¿Sí? No es tan sencillo porque Parménides no explica de forma concisa el paso del ser a no ser, de dónde comienza todo. Pero si es que nos situamos en este criterio del comienzo y el fin, tal vez sería muy parecido al filósofo que estuvimos viendo al principio. Tal vez sea muy parecido a Anaximandro con el ápero. Es algo infinito, que siempre es y no es a la vez. ¿Sí? Que va existiendo, no existe, luego vuelve a existir, no existe y vuelve a existir. ¿Sí? Entonces los criterios filosóficos se van interrelacionando. Posteriormente, hay otro filósofo que ya va mucho más ligado a los criterios de lo que es la ciencia como tal. Demócrito. ¿Alguien ha escuchado a Demócrito? ¿Quién era Demócrito? ¿Nadie ha escuchado de Demócrito? Digan sí, no, profe. Contesten, pues, chicos. No. ¿No? No. Ah. Pero deben haber escuchado esto. Átomo. Y haber visto algo parecido a esto. ¿Sí? Eso sí. Sí. Ya. ¿Qué es el átomo? Es la unidad más pequeña. Es la unidad más pequeña de la materia. Ujú. Imagínense que en el 460 al 370, sin ningún tipo de tecnología, sin ningún tipo de microscopio ni nada parecido, Demócrito se dio cuenta solo por la reflexión y solo por el análisis que debe existir un elemento básico en toda la materia. Y a ese elemento le llama átomo.
Claro que en la actualidad no entendemos al átomo así. Porque ¿qué significa átomo? ¿Qué significa átomo? ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra átomo? El prefijo a en griego significa sin división. Para Demócrito, el origen de la realidad es el átomo, aquella partícula, la partícula más pequeña, más básica de la materia que carece de división. ¿Por qué digo que en la actualidad no entendemos esto? Porque a partir de los experimentos de Oppenheimer con la primera bomba nuclear, gracias a la teoría de Albert Einstein de la energía, se pudo dividir al átomo. Y ya el sentido de Demócrito no es el válido para la actualidad. Pero acuérdense, ¿con qué estaba relacionando Demócrito? Con el término cosmos. Por lo tanto, si nosotros vemos cómo es el átomo en su graficación, los electrones y los neutrones, parece que son ordenados. Pero en la actualidad sabemos que los electrones se mueven indistintamente alrededor del centro. ¿Qué significa esto? Que no hay ningún orden aparente que los griegos pensaban. ¿Sí? Por eso es que Demócrito piensa, si el mundo es cosmos, si el mundo es ordenado, tiene que haber una partícula que le dé origen a todo. Y esa partícula no puede tener división, porque es el origen y principio de la realidad. Si el origen de todas las cosas está en los átomos, el universo, por lo tanto, está constituido por estos entes indivisibles, moviéndose en el vacío, interactuando de diferentes maneras, según lo que dice Demócrito. ¿Y de dónde parte la observación? ¿De dónde creen que saca esta conclusión? Simplemente observa un objeto y lo va dividiendo. Debe llegar un punto en el que ya no pueda dividir más. Y el momento que yo no pueda dividir más, entonces Demócrito llega a la conclusión que hay un elemento que no se puede dividir, que es el origen de todo. Es simplemente una deducción. Una deducción que parece sencilla, pero si se dan cuenta, ha dado un cambio radical a la perspectiva de lo que es la ciencia y la filosofía como tal. Bien, chicos, nos queda unos minutos más. Vamos a terminar con esta perspectiva de Demócrito. Vamos nosotros a responder las siguientes preguntas. Ya. Según lo que nosotros hemos visto, desde nuestro punto de vista, ¿consideramos que el universo tiene algún principio? Desde su punto de vista, pueden basarse en Tales, en Demócrito, en Stephen Hawking, en Einstein, en lo que ustedes quieran. ¿Consideran que el universo tiene algún principio? Sí, no, ¿por qué? O se expande al azar, sin ningún tipo de orden. Y contestan ¿por qué? Porque suelen poner, ¿consideras que el universo tiene algún principio? Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón piensan eso? Básense en algún filósofo para fundamentar. Para fundamentar el por qué, tienen que basarse en algún filósofo. Sí, yo pienso que tiene un principio y me parece que lo más lógico es el agua, porque si nosotros observamos alrededor y tenemos el conocimiento de nuestra propia estructura física, somos mayormente agua, la mayor cantidad. Sí, así, por favor. En estos minutos que nos quedan, realicen eso.
Y con eso terminamos.